En esta última parte comenzamos resolviendo algunos ejercicios sobre el principio de recursión estructural. Antes de eso vimos una breve introducción a los grafos, especialmente al concepto de árbol, y vimos cómo una fórmula proposicional se puede, se puede escribir en forma de un árbol estructural, un árbol sintáctico de fórmulas donde en los vértices tenemos los conectores y en las hojas de esos árboles las proposiciones atómicas que forman a la proposición. Los paréntesis no son necesarios porque en el mismo árbol se ve el nivel de profundidad o de jerarquía de un conector, ¿no? Cuál va encima de todos, el conector principal, la raíz, y luego en el mismo nivel están conectores que corresponden a paréntesis sobre el mismo nivel. Estos árboles los vamos a ver también más adelante en otro tema, cuando entremos a la unidad de la semántica y la sintaxis de la lógica de primer orden. Pero por el momento también los estoy utilizando para resolver problemas de recursión estructural. Quiero repasar sobre todo el último ejercicio, luego pasamos a un último ejemplo y con esto finalmente cerramos este tema. El principio de recursión estructural se utiliza para probar propiedades o para definir funciones sobre fórmulas proposicionales. Y lo que hacemos es básicamente probar la propiedad o definir la función en los tres niveles de formación que tenemos de fórmulas proposicionales, ¿no? El primer nivel son las proposiciones atómicas o las constantes. El siguiente nivel o regla de formación corresponde a la negación, el único conector unario que tenemos. Y el tercer nivel corresponde a la tercera regla de formación, que son las construcciones de fórmulas con conector binario. En este ejercicio 2, por ejemplo, el último que vimos, la, la orden era construir una función que calcule la profundidad del árbol con raíz de una fórmula proposicional. Entonces tenemos una fórmula proposicional phi, ¿no? L es el conjunto de todas las fórmulas que puedo construir y la profundidad es un número natural o cero, ¿no? Si el nivel es cero o dependiendo de la profundidad que tenga el árbol. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula proposicional donde hice su árbol sintáctico y determiné que la profundidad es 3, ¿no? Graficando ese árbol sintáctico, vemos nivel cero, nivel uno, nivel 2 y hasta nivel 3. Entonces el nivel determina la profundidad. Y la idea es definir esta función, hacerlo de forma recursiva para una fórmula proposicional que me devuelva su profundidad. Y hay que saber hacerlo en esos tres niveles de formación, ¿no? Primero, si la fórmula es proposición atómica o constante, atómica es una frase declarativa que no se descompone más, falso, verdadero, y las constantes son falso, verdadero, ¿no? En ese caso, si hay un árbol sintáctico, se reduce simplemente a un punto, ¿no? Donde en ese punto está la proposición atómica o la constante. De modo que no hay profundidad, ¿no? Se mantiene en nivel cero, la profundidad es cero, ¿no? En los niveles así se calcula, la raíz corresponde a nivel cero y luego viene nivel uno, 2, etcétera. Si es una proposición atómica o constante, es solamente un punto, el árbol sintáctico es un vértice donde se representa P o la constante y su profundidad sería cero. Ahora, en el siguiente nivel de formación, para la negación, ¿no? Si tengo una fórmula proposicional, ¿cómo defino la profundidad del árbol de no phi? Cuando nosotros dibujamos el árbol de no phi, ahora la negación es el conector principal que va como raíz del árbol como es conector unario, solamente sale una arista y a continuación viene phi. Entonces, phi es una fórmula que ya tiene un árbol desarrollado. Entonces, ¿cuál sería la profundidad de no phi? Sería la profundidad del árbol que corresponde a phi más uno. La negación aumentaría un nivel. Y así lo defino, profundidad de no phi igual a profundidad de phi más uno. Como esto es recursivo, para definir profundidad, estoy usando la misma función, no estoy llamando a la misma función solo que esto calcula la de no phi a partir de la de phi. Si se trata ahora del tercer nivel de formación de fórmulas proposicionales, las que se obtienen con conector binario, ¿cómo defino la profundidad de phi, si, solo si, bar phi solo phi implica bar phi o phi bar phi, ¿no? Cualquiera de los conectores binarios, ¿no? Profundidad de phi, círculo bar phi.
Me puedo ayudar de un diagrama. El conector binario ahora es el principal, va como raíz del árbol, como es binario, da lugar a dos ramas. Una de ellas corresponde a phi, entonces esto es un esquema del árbol de phi, y la otra es bar phi, esto es simplemente un esquema del árbol que podría corresponder a bar phi. ¿Cuál es la profundidad del árbol resultante? Bueno, hay que comparar, ¿no? El conector binario agrega un nivel más, pero un nivel más ¿a quién? A phi o a bar phi? Hay que comparar entre los dos, ¿no? ¿Cuál de los dos árboles tiene más profundidad, ¿no? Entonces se define la profundidad cuando se trata de un conector binario como el máximo de profundidad de phi de bar phi, comparo, ¿no? Cuál es más profundo y le sumo uno, ¿no? El nivel que agrega el conector binario. Estoy definiendo la profundidad de la composición binaria a partir de la misma función de profundidad, pero de phi bar phi. Eso es recursivo, ¿no? Cuando para calcular con la misma función en otra fórmula más compuesta, llamo a la misma función. No sé si en programación han hecho ese tipo de ejercicios, como por ejemplo definir una función factorial, ¿no? Factorial de un número, uno por 2, etcétera, por n. Eso se puede hacer de forma recursiva, ¿no? Voy llamando a la misma función para que vaya haciendo las multiplicaciones sucesivas. Bien, entonces, estos son los ejercicios y para terminar, otro de recursión estructural, bien corto, ¿no? Este no demora mucho, es el siguiente, definir usando recursión estructural la función. Esta es una función que vamos a denotar podemos usar n minúscula, cualquier letra de función, que va del conjunto de fórmulas proposicionales que hemos denotado por L y es a valores en los naturales unión el cero. ¿Dónde qué hace esta función? N de una fórmula proposicional phi va a ser el número de conectores de phi tomados con repetición. Número de conectores de phi tomados con repetición. Creo que ya hemos hecho ese ejercicio, ¿no? No, hemos mostrado más bien la propiedad, una propiedad usando recursión estructural. Con paréntesis lo hemos hecho, pero es muy parecido. Número de conectores de phi. Y esto contado con repetición, ¿no? Si una i aparece dos veces, cuenta dos, entonces, con repetición. Un ejemplo de cómo calcular con esta función. Si yo tengo la fórmula phi, que es igual, por ejemplo, a P implica no Q, sí y solo sí, no R o T implica S, que devuelve la función n pequeño o n minúscula de phi, el número de conectores. Cualquier conector binario o unario tomado con repeticiones, es decir, se puede contar más de una vez. Aquí vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 conectores. Entonces, esta función debe devolver como resultado 6 para esta fórmula, ¿no? Son 6 conectores. Ahora, ¿cómo se la define con recursión estructural? Hay que ver los tres niveles de formación. Primero, ¿qué pasa si es una fórmula atómica, proposición atómica o constante? Si phi es proposición atómica o constante, las proposiciones atómicas son denotadas por letras minúsculas, por ejemplo, P. Las constantes son verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es el número de conectores que tiene una fórmula atómica o constante? Un P verdadero o falso. No tiene ningún conector, ¿no? Ningún conector, entonces número de conectores es cero. Lo debo definir como cero. Ahora, en el siguiente nivel de formación, si phi es fórmula proposicional,
Entonces, ¿cómo hay que definir número de conectores de no-fi? ¿Cuántos conectores tienen no-fi? La podemos ver como fórmula bien construida o abreviada, no importa mucho, los paréntesis no afectan a los conectores. El número de conectores de no phi va a ser el número de conectores que ya tiene la fórmula phi más uno. Ese más uno es consecuencia de esa negación, ¿no? De ese conector. Entonces, ¿cuántos conectores tiene no phi? Tiene los mismos conectores de phi más uno, ¿no? Uno que agrega justamente la negación. Y ya está entonces el segundo nivel de formación. Ahora vamos al tercero. Si tenemos phi y bar phi fórmulas proposicionales, entonces, ¿cómo defino el número de fórmulas o de conectores que tiene la fórmula phi círculo bar phi? Donde círculo, recuerden, es cualquier conector binario. ¿Cuántos conectores tiene phi círculo bar phi? Si junto estos dos con un conector binario, en total, ¿cuántos conectores ya tendría? ¿Alguien se anima a decir la respuesta? El número de conectores de pi más el número de bar phi más uno. Exactamente, si el número de conectores de phi más el de bar phi más uno. Si la nueva fórmula tendría los conectores que tiene phi más los conectores que tiene bar phi y más uno que agrega el conector binario. Bien, recursivo, ¿no? Porque para este número de conectores llamo a la misma función n, pero en phi bar phi. Lo mismo que pasa en la negación, ¿no? Y bueno, se puede escribir luego un código con tres casos, ¿no? Si es atómico, si es negado, si es con conector binario, entonces ejecutar cualquiera de estas funciones, ¿no? Eso es la definición estructural, ¿no? De una por recursión estructural. Es un principio que aquí lo vemos muy teórico, pero que tiene aplicación, ¿no? En programación. Ya con esto terminamos la unidad uno de sintaxis de la lógica proposicional. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me dicen, si no, vamos a entrar al nuevo tema. Sí, cualquier pregunta que tengan, me dicen. Bien, creo que no hay preguntas, entonces pasemos a la unidad 2. Bien, estos apuntes se suben a una carpeta que está en la descripción del grupo y también va a haber un link en UPV Virtual. Y creo que de hecho ya está disponible ese link. Y como ya hemos terminado esta unidad, entonces también lo voy a subir a la plataforma. Pero inicialmente esto lo encuentran en una carpeta de Google Drive que está en la descripción del grupo de WhatsApp. Les mandé un mensaje también en la última clase, para que puedan revisarlo. Vamos ahora a entrar a nuevo tema, unidad 2, semántica de la lógica proposicional. La unidad uno trataba sobre escritura de fórmulas en lógica proposicional, eso es la sintaxis. Ahora vamos a interpretar las fórmulas proposicionales. Unidad 2, semántica de la lógica proposicional. La semántica es la interpretación de fórmulas, o en términos generales se trata de la interpretación o teoría interpretativa. Pero como estamos hablando de lógica proposicional, es la interpretación de fórmulas proposicionales. Ahora, en lógica proposicional, toda fórmula se va a interpretar como verdadera o falsa, una de las dos, ¿no? No hay un valor intermedio ni otro valor posible. Toda fórmula proposicional
se interpreta como verdadera y acá verdadero o el valor de verdad verdadero se va a asociar al dígito uno o como falsa y ese valor de verdad falso lo vamos a asociar al dígito cero. Entonces, uno va a ser verdadero y cero va a ser falso. Una definición. Se llama o es una asignatura de un lenguaje de lógica proposicional, L. El lenguaje está formado por palabras, dijimos, ¿no? Por secuencias de símbolos que siguen ciertas reglas de formación. Entonces, esto es un lenguaje, un conjunto de fórmulas proposicionales que siguen reglas de formación. Entonces, una asignatura de un lenguaje de lógica proposicional L es el conjunto de todas sus proposiciones atómicas. Es el conjunto de todas sus proposiciones atómicas. Un ejemplo de asignatura. Por ejemplo, las asignaturas se denotan por este símbolo. Tal vez lo han visto antes en algún curso de estadística. Bueno, no importa. Este símbolo que acabo de escribir se llama sigma. Es una letra del alfabeto griego. De hecho, es el símbolo sigma mayúscula. Lo van a ver en cursos de matemáticas, especialmente en estadística, o tal vez ya lo han visto en cálculo uno en la definición de suma de rima, ¿no? Para la integral. Digamos, una asignatura sigma uno va a ser el siguiente conjunto de proposiciones atómicas, ¿no? P y Q, solo dos proposiciones atómicas. A partir de esa asignatura puedo construir un lenguaje, ¿no? Un conjunto de fórmulas proposicionales construidas únicamente con estas asignaturas. Por ejemplo, P implica Q, P o no Q, P y Q, sí y solo sí, no P, coma, etcétera. En fin, hay muchas fórmulas que yo puedo obtener a partir de esas dos proposiciones atómicas, ¿no? Y todo eso forma un lenguaje, ¿no? Entonces, esta es una asignatura para este lenguaje 1. Otra asignatura podría ser, esta vez tomaremos tres proposiciones atómicas, sigma 2, otra asignatura, P, Q y R, P, Q y R. Un lenguaje formado con esa asignatura puede ser el siguiente conjunto de fórmulas proposicionales, P y R, Q, sí, solo sí, R implica P, no P implica Q y no Q, sí y solo sí, P o R, coma, etcétera. En fin, mientras más proposiciones atómicas tenga, más fórmulas elaboradas puedo construir, ¿no? A partir de esa asignatura, ¿no? Y aquí tengo otro lenguaje, un lenguaje 2 formado por esta asignatura. Y podemos ver lo siguiente, que una nota, ¿no? Una observación. Si la asignatura uno es un subconjunto de la asignatura 2, ¿no? Entonces, toda proposición atómica de la asignatura uno es proposición atómica también de la asignatura 2. Entonces, el lenguaje de la primera asignatura también va a ser un subconjunto del lenguaje de la segunda asignatura, ¿no? Eso tiene mucho sentido, ¿no? Todas las fórmulas que puedo construir con la primera también van a ser fórmulas de la segunda asignatura, solo como observación. Otra definición, una valoración
B minúscula, de una asignatura, sigma, es una función que está definida de la siguiente manera. Esta función de valoración B va del conjunto de todas las proposiciones atómicas, sigma, la asignatura, y es a valores 0 o 1, ¿sí? Entonces, es una función que a cada proposición atómica de la asignatura sigma le asocia un valor 0 o 1, donde 0 va a representar falso y 1 va a ser verdadero. Ahora, vamos a hablar sobre la cantidad de asignaturas o de valoraciones posibles para asignaturas de diferentes tamaños. Por ejemplo, si tengo una asignatura sigma formada por solo dos proposiciones atómicas, P y Q, ¿cuántas valoraciones podemos darle a esta asignatura? Tiene valoraciones posibles. Entonces voy a hacer acá una tabla para las posibilidades P, Q. Hay en total cuatro valoraciones cuando son dos proposiciones atómicas, ¿no? Una asignatura con dos proposiciones. Y son las siguientes: P0, Q0 también, P0, Q1, o puede ser P1, Q0, P1 y Q también 1, ¿no? Donde 0 significa falso y 1 significa verdadero. Entonces, los dos falsos, falso, Q verdadero, P verdadero, Q falso, o los dos verdaderos, siguiendo este orden. Y lo escribo así siempre, ¿no? Comenzando con 0 y luego 1. Repetí dos veces 0, luego dos veces 1. Comenzando con 0 para P, escribí 0, 1, 0, 1 y fui alternando, ¿no? Ahora, estos valores 0, 1, si los escribo como cifras de un número, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, son números binarios escritos en base 2. Entonces se puede especificar la base indicando como subíndice. Son números binarios que representan, por ejemplo, 00 es 0 decimal, 01 es 1 decimal, 10 es 2 decimal y 11 es 3 en decimal, ¿no? Tengo entendido que en arquitectura de las computadoras, una materia de primer semestre, ya ustedes se familiarizan un poco con este tipo de números, ¿no? Porque todos los datos se almacenan en binario en la computadora, los números en particular se guardan en palabras que consiste en un cierto número de bits para signo, exponente, mantisa, y según las diferentes representaciones o estándares de almacenamiento, pues todo se guarda en binario, ¿no? Entonces supongo que esto no es tan nuevo para ustedes, pero solo para hacerles notar que las distintas valoraciones codifican números en binario, ¿no? 00, 01, 10 y 11. Eso para una asignatura de dos proposiciones atómicas, ¿no? Y hay en total 2 al cuadrado, es decir, cuatro valoraciones, ¿no? Por cada valor 0,1 que yo le puedo asignar a P, tengo también 0,1 posibilidades de asignarle un valor a Q, ¿no? Entonces, 2 por 2 me da 2 al cuadrado, 4, el número de valoraciones posibles. Luego, para tres proposiciones atómicas, si tengo una asignatura de tres proposiciones atómicas P, Q y R, ¿cuántas valoraciones son posibles? Tiene valoraciones posibles, dos puntos, son esta vez 8 valoraciones. Entonces voy a hacer acá una tabla, no sé si me va a alcanzar el espacio, espero que sí. Entonces, P, Q y R. Se trata de ver qué valores 0 o 1 puedo asignarles a estas tres proposiciones atómicas, qué combinaciones tengo. Bien, se hace lo siguiente, como son tres, bueno, voy a siempre comenzar con 0
y repito 0 4 veces. Luego repito 1 4 veces, 1 1 1 y aquí me alcanza para escribir uno más. Para Q voy a comenzar con 0, pero esta vez repito solo dos veces. 0 0, luego 1 dos veces y voy intercalando 0 0 1 1. Para R voy a comenzar también con 0, pero solamente repito una vez 0 1 y voy intercalando 0 1 0 1 0 1. Y con esto obtengo todas las combinaciones de valores que puedo darles a tres proposiciones atómicas, ¿no? Que son las valoraciones posibles para, para tres. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 y bueno, los tres iguales a uno. Esto lo voy a escribir más a la izquierda para que se vea mejor. Nuevamente, si tomo estas valoraciones, y son 8 en total, ¿no? 2 para P por 2 para Q por 2 para R, lo cual da 2 a la 3 posibilidades, es decir, 8. Son 8 valoraciones, que tienen también etiquetas o que representan también números en binario, ¿no? 000 en binario es 0 decimal, 001 en binario es 1 decimal, 010 en binario es 2 decimal y así 011 es 3, 100 es 4, 101 es 5 y 110 es 6 y 111 en binario es 7. Entonces, las filas de estas 8 valoraciones posibles corresponden a números escritos en binario. Eso va a ser especialmente útil cuando entremos a aplicaciones de la lógica proposicional, ¿no? En circuitos digitales, ¿no? En el diseño de compuertas lógicas se utilizan estas representaciones de ceros y unos para funciones de conmutación. Y eso está relacionado a la lógica proposicional. Nota, en general, para una asignatura, sigma, ¿no? Que está formada por, digamos, n proposiciones atómicas, p sub 1, p sub n, una asignatura de n elementos, hay 2 a la n valoraciones en total, ¿no? Hay 2 para P1 por 2 para P2 y así sucesivamente por 2 para P sub n. Eso sería multiplicar 2 por 2, etcétera, por 2 n veces 2 a la n valoraciones. Ahora, para asignar un valor de verdad a una fórmula proposicional, debemos seguir algunas reglas. Valoración es simplemente 0 o 1 de valor falso verdadero que le asigno a una proposición atómica. Pero ahora queremos interpretar fórmulas, ¿no? De la misma manera, determinar valores 0 o 1 para fórmulas proposicionales. Para asignar un valor de verdad 0 o 1, ¿no? A una fórmula proposicional, valorar una fórmula proposicional, se siguen las siguientes reglas. Esto tiene que ver con tablas de verdad, ¿no? Algunos de ustedes seguramente ya conocen, entonces para los que no voy a presentar. Sean phi, bar phi, fórmulas proposicionales. Esto en realidad debería hacerlo con recursión estructural, ¿no? Definir primero para proposición atómica constantes, luego para negación, conector binario entre proposiciones atómicas y verlo finalmente para fórmulas. Pero como es algo que normalmente muchos de ustedes conocen, lo voy a hacer más directo. Sean phi, bar phi, fórmulas proposicionales. Primero, si phi es una fórmula, ¿cómo defino el valor de no phi?
Bueno, phi es una fórmula, puede ser compuesta o simple, no importa, pero solamente puede tomar dos valores, falso cero o verdadero uno. La negación de phi, ¿no? Esto es no phi, la fórmula negada, se define de esta manera. Si phi es falso, no phi va a ser verdadero. Si phi es verdadero, no phi va a ser falso, ¿no? Recuerden, cero es falso y uno es verdadero. Y así se define la valoración o valor de verdad de la fórmula negada no phi. Ahora, si es un conector binario, tenemos que hacer lo siguiente. Acá abajo voy a escribir una tabla. Voy a copiar phi bar phi, escribir phi bar phi, y como ambas son proposiciones que pueden valer cero o uno, las distintas combinaciones es más o menos como lo escribimos acá para P y Q, ¿no? Son cuatro combinaciones de valores. Cero 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 uno uno cero y uno uno. Los dos falsos, primero falso, segundo verdadero, primero verdadero, segundo falso o los dos verdaderos. Esas son las combinaciones posibles. Y quiero definir el valor de verdad o la valoración de las fórmulas siguientes. Phi i bar phi, phi o bar phi, phi implica bar phi y finalmente phi si y solo si bar phi, que son fórmulas construidas con los conectores binarios. ¿Cómo se define eso? Bien, primeramente, para la conjunción o la i. La conjunción o la i va a ser verdadera solamente cuando ambos son verdaderos, ¿no? Cuando ambos sean verdaderos, la fórmula compuesta phi va a ser verdadera. Eso sucede en este único caso. Aquí marco uno y en los demás casos siempre es falsa, cero cero cero. Es verdadera solo cuando ambos son verdaderos. Cuando ustedes programan también y utilizan esta estructura o esta condición i, ¿no? En una línea de código dan condición uno y condición 2 para que se ejecute la siguiente línea. Ambas condiciones deben cumplirse, ¿no? Ambas deben ser verdaderas, ¿no? Si una de las dos es falsa o ambas falsas, entonces no pasa a la siguiente línea de ejecución. Tiene que ver con eso. La disyunción, la O. La disyunción o la O va a ser falsa solamente cuando ambos sean falsos, ¿no? Entonces, cuando phi cero y par phi cero, la disyunción va a ser, o la, sí, la disyunción va a ser falso, cero. Y en los otros casos, verdadera. Entonces, basta que uno de los dos sea verdadero, ¿no? Uno de los dos o los dos sean verdaderos, la disyunción o la O va a ser verdadera. Solo cuando los dos son falsos va a ser falsa. En programación también seguramente alguna vez han usado esa estructura, ¿no? El I sería el AND, ¿no? Así le llaman ustedes, y el O sería OR, ¿no? Utilizando la notación en inglés. Entonces, si una de las dos se cumple, entonces verdadero. Si ninguna de las dos se cumple, falso. Esto lo voy a explicar luego. Pasemos mejor a la doble implicación. La doble implicación en lógica tiene que ver con la equivalencia, ¿no? Es el conector utilizado para definir el concepto de equivalencia. Entonces, cuando dos fórmulas van a ser equivalentes, cuando tengan el mismo valor de verdad. Por ejemplo, cuando las dos sean falsas, uno falso y el otro falso, se va a definir como verdadero. O cuando las dos sean verdaderas, ¿no? La primera verdadera, la segunda también se va a definir verdadero. Solo cuando sean diferentes en valor, falso, verdadero, falso, la bicondicional o doble implicación va a ser definida como falso. Entonces, verdadera cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Y falsa si uno de los dos es falso y el otro verdadero. ¿No? Eso es para la noción de equivalencia, ¿no? Que los dos sean verdaderos o los dos sean falsos a la vez para que la fórmula sea verdadera. Con esta implicación es un poco especial, ¿no? Entonces, antes que nada, si tienen una fórmula condicional, phi implica bar phi, al número, a la fórmula que va antes, a la izquierda, se conoce como antecedente. Y la fórmula que va luego del símbolo del conector se conoce como consecuente.
La condicional es un conector muy importante en lógica proposicional porque es el conector que ayuda a definir el concepto de inferencia lógica, ¿no? Para hacer deducción de razonamientos. Entonces, a la izquierda es el antecedente y a la derecha es el consecuente. Normalmente, este conector quiere expresar una relación de causalidad entre el consecuente y el antecedente, ¿no? Si se da el antecedente, entonces eso implica el consecuente, ¿no? Según eso sea verdad o no, se define los valores de la proposición condicional phi implica var phi como sigue. Y es un poco especial, ¿no? A diferencia de los otros conectores, no es tan natural. Esta condicional va a ser falsa solamente cuando el antecedente sea cero y el consecuente sea uno. Solamente es falsa cuando el antecedente es falso, perdón, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Cuándo ocurre eso? Solamente en en esta tercera fila, ¿no? Antecedente verdadero y consecuente falso. Solo en ese caso, esta proposición condicional va a ser falsa. En los otros casos se define como verdadero. Y la relación es la siguiente, ¿no? Y la explicación, mejor dicho, es la siguiente, que este conector intenta definir la causalidad entre una proposición y otra, ¿no? Falso implica falso, se define como verdadero, ¿no? Si yo parto de un absurdo, entonces pruebo un absurdo también, ¿no? Si parto de hipótesis falsas, concluyo tesis falsas también, ¿no? Entonces la relación lógica de causalidad es verdadera, se la toma como verdadera. Ahora, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, también se define como verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque en la relación de causalidad, este consecuente puede darse aun si el antecedente no se dio, ¿no? Entonces, la relación de falso implica verdadero se define también como verdadero. Y eso es lo que al inicio medio que choca un poco, ¿no? Cuando uno estudia lógica, ¿por qué ese caso tiene que definirse como verdadero? Pero esa es la explicación, ¿no? La forma disyuntiva que puede tomar esta proposición más adelante, ¿no? Cuando veamos equivalencias va a ser. Pero entiéndanlo de esta manera, ¿no? Que este consecuente puede darse aun si el antecedente no se da, la relación sigue siendo verdadera. Este único caso en el que la condicional es falsa, ese se entiende mejor, porque si el antecedente es verdadero, pero falso el consecuente, la relación debería ser definida como falso, ¿no? Porque no puedo partir de verdades para concluir, digamos, absurdos, ¿no? Entonces, falso implica, verdadero, perdón, implica falso, tiene que ser falso, ¿no? Si partimos de hipótesis verdaderas, no deberíamos concluir en tesis falsas, ¿no? Y la última también se entiende mejor porque cosas verdaderas implican cosas verdaderas, ¿no? La relación de causalidad es verdadera. Solo en este único caso es falsa, ¿no? Si falso implica falso, verdadero, falso implica verdadero, también verdadero, porque consecuente puede darse, puede tener lugar aun si el antecedente no se da. Verdadero implica verdadero, también verdadero. Solo en este tercer caso es falso. Estas son las definiciones, de hecho, que dan muchos textos de lógica simbólica para los conectores, pero recuerden que nuestro curso es un curso de lógica formal, así que es un poco más rigurosa nuestra anotación y todo esto, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es calcular valoraciones, tablas de verdad de fórmulas proposicionales. Entonces, como ejemplo, hallar las valoraciones que en otros textos le conocen como tablas de verdad de las siguientes fórmulas. ¿Quiénes han hecho tablas de verdad antes? Pueden responderme sí, no por el chat, porque normalmente estos, o si no es en colegio, en algún curso de primer semestre ven, ¿no? Tablas de verdad. No debería ser tan nuevo para la mayoría de ustedes. Bien, eso es para que no demore mucho tiempo explicando algo que ya conocen. Bueno, como inciso A, vamos a calcular la tabla de verdad o las valoraciones de la fórmula. Phi va a ser la fórmula P implica Q
todo eso a su vez, sí y solo sí, no P. Para hacer la tabla de valoraciones o la tabla de verdad de esta fórmula proposicional, primero se identifica su conector principal. ¿Cuál es su conector principal? ¿Cuál es el conector principal de esa fórmula? Cuando hacíamos Bicondicional. la bicondicional, ¿no? Cuando hacíamos árboles sintácticos lo identificábamos también. Entonces, este es el conector principal. Hallar todas las valoraciones de la fórmula significa hallar los valores que puede tomar su conector principal. ¿Cuántas proposiciones atómicas forman esta fórmula? Solamente dos, ¿no? P y Q. Aquí está no P, pero viene de P, la fórmula atómica P. Entonces, lo que voy a hacer primero es escribir los valores de P y Q, las proposiciones atómicas en columnas P y Q. Y luego, esto ya depende de cada texto, de cada autor. Yo acostumbro a hacer lo siguiente. Escribo la fórmula proposicional, separando, dejando espacio entre letra y conector, omitiendo por el momento paréntesis. Escribiría P, espacio implicación, espacio Q, espacio sí y solo sí. Para la negación se puede escribir junto nomás, no P. Luego voy a separar columnas para las letras y los conectores. Como son dos proposiciones atómicas, para dos proposiciones atómicas P, Q, hay solamente cuatro valoraciones posibles. La tabla de verdad o valoraciones va a tener solo cuatro filas. Entonces trazo estas líneas solamente para cuatro filas, separando las letras de los conectores, como ven. Luego puedo regresar los paréntesis de asociación. Solo P implica Q están asociados, van entre paréntesis. Y escribo primero las combinaciones de valores que tienen P y Q. 0, 0, 1, 1. Entonces solamente hasta acá debí trazar estas líneas. Lo voy a reducir un poco. Mm. Bien, entonces escribí los valores de P 0011, para Q hago lo mismo 0101, ¿no? Repetí dos veces para P 0 y 1 y para Q una sola vez alternando. Y son las cuatro posibilidades. Ahora, vamos a ir completando esta tabla desde la fórmula más interna hasta la más externa, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis tengo P implica Q. Entonces vamos a calcular el valor de P implica Q. Se pueden repetir los valores de P y Q, ya están escritos en las dos primeras columnas, pero para P tenemos 0, 0, 1, 1, para Q tenemos 0, 1, 0, 1, y ahora me concentro en el valor del paréntesis. P implica Q. ¿Cuándo es el único caso que P implica Q es falso? Solo en un caso la condicional es falso, ¿no? Cuando tiene antecedente verdadero, pero consecuente falso. Entonces, en ese único caso, tenemos que P implica Q es falso. Voy a escribir eso acá con otro color, falso. Y en los otros es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, ¿no? Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, también es verdadero, pero falso implica verdadero, es falso. Luego, verdadero implica verdadero, es verdadero. Entonces, calculé el valor del P implica Q, este paréntesis. La idea es calcular el valor del conector principal. Entonces, ya sé qué valores toma en la componente izquierda. Ahora necesito calcular de la componente derecha, del sí, solo sí. No P es la negación de P. La negación lo que hace es cambiar los valores. Entonces, invierte los ceros y unos. Tendríamos 1, 1, 0, 0. Lo voy a hacer pero con este color. Son las componentes del conector principal. Esta es la componente derecha. 1, 1, 0, 0.
Y ahora hay que comparar, ¿no? Comparar estas dos columnas. Una corresponde a la izquierda del sí solo sí y la otra a la componente derecha del sí solo sí. Y eso es lo que escribimos finalmente en la columna del conector principal, ¿no? Para obtener esta columna de la izquierda se compararon estas dos de acá, ¿no? Finalmente comparo esta cuarta con esta séptima columna para el conector principal, el sí solo sí. Sí solo sí es la equivalencia, ¿no? Entonces se usa para definir equivalencia, es verdadero solo cuando ambos tienen el mismo valor, los dos falsos o los dos ceros, vale uno. En otros casos vale cero. Es más fácil buscar esos casos. ¿Hay un caso donde ambos son verdaderos o falsos a la vez? Sí, acá ambos son verdaderos, acá también ambos son falsos. En esos dos casos vale uno, ¿no? Con otro color voy a escribir. El sí solo sí es verdadero, uno acá y uno acá. Pero en este, a ver, quiero ver que todo esto esté bien. Sí, está bien. Verdadero, 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 ¿no? Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Y aquí hay un caso más que había olvidado. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero también. Solo habría un caso en el que da falso, ¿no? Verdadero, sí, solo sí, falso es falso. Estaba confundiendo de columnas. Es esta columna con esta que debía compararse, ¿no? Entonces, el sí, solo sí, verdadero, solo cuando ambos verdaderos o ambos falsos. Acá ambos verdaderos, verdadero. Ambos verdaderos, verdadero también. Acá ambos falsos, verdadero. Solo en el último caso tenemos que uno es verdadero y el otro falso, entonces aquí debe ser falso. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Esta columna que tiene los valores de verdad de la proposición. Bien, esa es una forma de llenar tablas de verdad. A veces en otros textos desglosan un poco más, pero esto es abreviado y también no oculta mucho detalle. Vamos a ver otro ejemplo. Pero cualquier duda que tengan hasta acá me dicen, ¿no? Antes de pasar a otro ejemplo. Todo bien hasta acá, no hay preguntas. Hacemos esta tabla y luego tal vez un receso, ¿no? No hay preguntas. Hola. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Para esta nueva fórmula tenemos ¿cuántas proposiciones atómicas? ¿No? Eso determina cuántas Tres. valoraciones hay. Tres, ¿no? P, Q y R. ¿Cuál es el conector principal? Hay dos paréntesis conectados por una condicional, ¿no? Entonces, acá, esta condicional es el conector principal. Para ese conector principal voy a calcular todas las valoraciones o la tabla de verdad de la fórmula. Como son tres proposiciones atómicas, voy a tener tres columnas iniciales acá para los valores de P, Q y R. Eso va a dar ocho posibilidades, ¿no? 2 al cubo, 8. Luego escribo la fórmula proposicional, olvidando paréntesis por el momento y dejando espacio entre letra y conector, ¿no? P implica R primero, entonces acá escribo P, espacio, implicación, espacio R. Conector principal, implicación. Luego, no Q, para la negación se puede escribir uno solo, no junto, no Q, espacio I, espacio R. Y ahora vamos a separar letras y conectores por columnas. Para tres atómicas tengo 2 al cubo, 8 valoraciones. Entonces mis filas deben tener 8 renglones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá hay que trazar la línea de separación entre letras y conectores. Muy bien, ahora puedo regresar los paréntesis que omití. Aquí tengo un paréntesis que agrupaba P implica R y otro de no Q o I R. Anotamos primero las posibilidades de valores de PQR.
Como son tres, como lo vimos acá, entonces siempre comenzando con cero, cuatro ceros, cuatro unos. Luego va a ser dos ceros, dos unos y alternando. Luego un cero, un uno alternando, ¿no? Potencias de dos siempre, ¿no? Como esto es binario, entonces se trabaja en base 2 acá. Cuatro ceros para P, luego cuatro unos, dos ceros para Q, luego dos unos, intercalo después, cero, cero, uno, uno. Para R, cero, uno intercalados nomás. Y son las ocho posibilidades de valores de P, Q y R. Y ahora, aquí calculando valores de verdad, y esto como en un problema de matemáticas, ¿no? De signos de agrupación, se va haciendo de adentro hacia afuera, ¿no? Voy calculando de P implica R, luego de no Q y R, y finalmente del conector principal la implicación, en ese orden. Entre paréntesis vamos trabajando. Para este paréntesis, por ejemplo, es su conector principal la implicación, entonces necesito saber los valores de su componente izquierda-derecha, es decir, su antecedente y su consecuente. Son P y R, ¿no? Que ya los tengo escritos acá. Normalmente puedo leerlos de esas columnas directamente, pero al inicio, para no equivocarse, recomiendo copiar otra vez, ¿no? Cero, 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 uno, uno, uno y uno. R es cero, uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Y para llenar lo más ágil posible esta tabla de verdad, bueno, esta columna, si el conector es la implicación, pensar en ese único caso donde puede ser falsa. En los otros tres casos es verdadera, entonces para llenar más rápido, ¿en qué caso puede ser o es falsa una condicional? Cuando toma el valor de cero, cuando el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, ¿no? Porque algo verdadero, ¿sí? No puede inferir algo falso, ¿no? Esa es la idea para definir hacia el conector. Entonces, veamos aquí un antecedente verdadero que tenga consecuente falso. El de la quinta fila, ¿no? Verdadero implica falso. Y hay otro más acá en la fila 7, verdadero implica falso. Son los únicos casos en los que esta condicional va a ser falsa. Entonces voy a marcar cero en esos casos. En la fila 5 y en la fila 7, ¿no? Falso, con otro color, falso, y aquí también falso. En los otros casos, sin reflexionar, uno, verdadero, 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 verdadero y verdadero, ¿no? Solo en este único caso, la condicional es falsa. Bien, ya he calculado este paréntesis, ahora vamos a este otro paréntesis. El conector principal es la I, la conjunción. Entonces hay que primero calcular los valores de su componente izquierda y derecha, no Q y R. No Q es la negación de Q. Entonces voy a invertir los valores de Q, eso es lo que hace la negación, cambiar estos ceros y unos. Sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Luego para R, volver a copiar, ¿no? O lo pueden observar de esta columna, pero para no equivocarse, copiarlo otra vez. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora, la I, la conjunción, solamente es verdadera en un caso. ¿Cuál es ese caso? ¿En qué único caso la I es verdadera? La conjunción. cuando ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos, ¿no? Entonces busco ese caso donde ambos sean verdaderos. Aquí se borró un R. A ver, sí, aquí había un uno, ¿no? Uno que copié de R. Entonces busco ese único caso donde es verdadero la I, ambos verdaderos. No, no, tampoco, tampoco, acá tampoco. Acá hay un caso donde los dos son verdaderos, ¿no? Uno, uno. Y es el único, de hecho, ¿no? Si se fijan bien, es el único caso donde los dos son verdaderos. Lo marco como uno. En los otros casos, aquí hay otro más, me olvidé. En la segunda fila también hay otro caso en el que ambos son verdaderos. En la segunda y en la fila 6 ocurre eso. Segunda fila y sexta fila. En esos casos da verdadero. Después no hay más, ¿no? Nos fijamos con cuidado otra vez, son esos dos. En los otros casos va a ser falso. Entonces, cero, 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 cero y cero. Ya he calculado los valores de verdad de este paréntesis y de este paréntesis. Puedo juntar resultados para calcular el del conector principal. Lo primero que hicimos fue comparar estas columnas para el valor de este paréntesis.
y luego comparar estas dos columnas para el valor de este paréntesis. Y finalmente se va a comparar los valores de esas dos columnas de valores que escribí en azul para el conector principal. En esas dos columnas tenemos que concentrarnos. Entonces, en esta columna y en esta columna. El conector principal es sí, es implicación, perdón. Para la implicación sabemos que hay un solo caso en el que va a dar falso, ¿no? Y en los demás siempre es verdadero. La condicional es falso únicamente cuando antecedente es verdadero, uno, y el consecuente es falso, ¿no? Porque cosas verdaderas no pueden implicar cosas falsas. La relación se define como falso. Y veamos si eso se da acá. Vemos, inspeccionamos con cuidado antecedentes uno que tengan consecuentes cero. ¿En qué fila sucede eso? Donde tengo verdadero implica falso en estas columnas. Acá hay uno, ¿no? Verdadero implica falso, falso. Entonces aquí es falso. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, falso, cero. Verdadero implica falso, falso, cero. Falso implica falso, es verdadero, uno. Cosas falsas dan lugar a cosas falsas también. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica, o falso implica falso, verdadero. Y verdadero implica falso, ese es falso, ¿no? El único caso en el que la condicional es falsa. Y esa sería la tabla de verdad. Entonces calculamos 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, el valor del conector principal. Y eso es básicamente llenar una tabla de verdad. Vamos a hacer un tercer ejemplo más conmigo y después, dentro de la participación o actividades de trabajo en aula, les voy a dar a ustedes otra tabla de verdad. No, no es un ejercicio muy difícil, es para que todos lo resuelvan en clase. Está bien, haremos una pausa, 17:48 son. ¿Todos me escucharon? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, en unos 5 o 6 minutos regresamos. Dije una consulta. Sí, sí. Quería preguntarle dónde se encuentra el link de WhatsApp para el Ah, grupo. en plataforma subí la presentación de la materia y en esa Ah, ya, ya, ya. presentación, no, no está la presentación todavía, no la subí. Enseguida la voy a subir, pero... Y ahí está el enlace y el QR del grupo de WhatsApp. Más bien que me hicieron recuerdo, pensé que ya estaba cargado. Ahí va a estar, en Ah, UPB ya. virtual. Ya, listo. Gracias. Gracias, Inge. Ok.
Es una medida verdadero, ¿no? Falso implica falso es verdadero. Recién leí el mensaje del chat. Por lo tanto, la valoración de la fórmula phi es 1. ¿Eso qué significa? Que B satisface la fórmula phi, ¿no? Esa es otra notación para expresar que phi es verdadero para la valoración B. ¿Qué pasará con la valoración B', para B'? Con la misma fórmula. Es P y no R implica Q. Para la valoración B', P es 1, verdadero. R es falso, de modo que no R es verdadero, 1. Y tendríamos, aquí esto es 1 y esto es 1, la I, verdadero y verdadero es verdadero. El único caso en el que la I es verdadero. Q en esta valoración es falso, entonces escribo 0. Y ahora, falso implica verdadero. ¿Qué valor tiene eso? O al revés era, perdón, verdadero implica falso. Antecedente verdadero, consecuente falso es Falso. falso, ¿no? Es el único caso en el que la condicional es falso, ¿no? Cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Esta fórmula es valorada como 0 para la valoración B'. B' de phi es 0, falso. Eso significa que B' no satisface la fórmula phi. Es eso nada más, ¿no? Es ver si es verdadera o no para la valoración, pero se utiliza esa terminología un poco más técnica. Bien. Ahora, lo mismo puedo hacer para un conjunto de fórmulas. Vamos a definir qué significa que un conjunto de fórmulas se satisface o no por una valoración. Sea B una valoración de sigma. Sigma es una asignatura, ¿no? Un conjunto de proposiciones atómicas y sea phi mayúscula. Este símbolo que estoy dibujando es el símbolo de la letra griega phi, pero en mayúscula, no el que escribo yo acá. Phi mayúscula es un conjunto de fórmulas proposicionales, phi 1, phi 2, etcétera, hasta phi n, un conjunto finito. Un conjunto de fórmulas proposicionales. Punto seguido, decimos que B, la valoración, satisface al conjunto phi, satisface phi mayúscula, si valora phi mayúscula como 1, es decir, todas las fórmulas de phi mayúscula tienen valor 1. Si la valoración de cada fórmula phi sub i es 1 para cada i desde 1 hasta n. Todas son verdaderas, ¿no? Y en tal caso, punto coma, en tal caso, escribimos B seguido de este símbolo que es de satisfacibilidad. B satisface el conjunto de fórmulas phi. Punto seguido. Caso contrario, es decir, al menos una de estas fórmulas no se valora como 1, al menos una de estas fórmulas tiene valoración 0. Decimos que B no satisface phi. Caso contrario, B no satisface la fórmula phi mayúscula si para algún i, ¿no? Que puede ser 1, 2, etcétera, n, se tiene que la valoración de esa fórmula es falsa, 0. Y en tal caso, punto coma, en tal caso, escribimos que B
no satisface al conjunto de fórmulas phi. En otras palabras, B satisface si hace que todas las fórmulas sean verdaderas en ese conjunto. B no satisface si una de estas fórmulas no es verdadera, ¿no? Hay al menos una que se valora como falsa. Bien, no queda mucho tiempo, pero vamos a escribir la orden de un ejercicio y ahí acabamos para ver un ejemplo. Entonces, este ejemplo es para mañana, pero escribamos la orden aprovechando el tiempo, sea el conjunto phi mayúscula que está formado por las siguientes proposiciones. P y P implica R. Luego tenemos Q si y solo si T. P y paréntesis, P implica R entre paréntesis. O Q si y solo si T. Si son tres fórmulas separadas por comas. La pregunta va a ser hallar una valoración, hallar una valoración tal que, inciso A, no satisfaga el conjunto, no satisfaga phi mayúscula. Al menos una de estas fórmulas sea falsa. E inciso B, una valoración que satisfaga al conjunto, que satisfaga phi. Es decir, que todas las fórmulas sean valoradas como verdaderas, ¿no? O sea, aquí hay tres fórmulas, esto sería phi 1, esta es phi 2 y esta más compuesta es phi 3. Pues, una que haga verdaderas todas y una que haga que una por lo menos sea falsa, ¿no? De eso se va a tratar el ejercicio. Ya es casi tiempo, no lo vamos a dejar para mañana. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, comentario sobre estos conceptos o algo que hemos hecho durante la clase, brevemente me dice, si no, lo dejamos acá y seguimos mañana. Hola, ¿me escucharon? Sí, sí, se escucha, Inge. Ya. No hay preguntas entonces, comentarios, dudas. Dije una consulta en FI3, luego de la conjunción, hay una Falta un línea paréntesis, ¿no? vertical, pues esto paréntesis. Sí, falta un paréntesis acá, exactamente. Acá un paréntesis externo. Sí, esto es paréntesis también. Ahora sí, esta es la fórmula. P y todo ese paréntesis. Bien, ¿alguna otra observación más tal vez? Bien, entonces ahí quedaremos. Mañana vemos cómo se resuelve este ejercicio, ¿no? Es como buscar en una fila de una tabla de verdad la opción que me interesa, ¿no? Una que me dé verdadero todo y otra que me dé al menos uno falso. Bien, esto sería todo. Hasta mañana.